Hola. Del mindfulness se pueden decir muchas cosas, pero de lo que no cabe duda es de que es una práctica muy particular, es una práctica individual también y una práctica disruptiva. Y es, por cierto, mucho más de lo que se oye hablar por ahí. El mindfulness es mucho más que relajación. Es cierto que la relajación sucede, pero el mindfulness es mucho más que una práctica de relajación. El mindfulness es mucho más que un aumento de la concentración o una mejora de la concentración. Sucede, pero el mindfulness es mucho más que esto. El mindfulness es mucho más que desconectar, que a todos nos viene fenomenal. Pero no nos quedemos solo con eso. Eso son partes del mindfulness, que es verdad que suceden con la práctica. Pero el mindfulness lo podríamos definir de una manera más genérica, más global, más abstracta también, como la ciencia de generar conciencia a la vez que el arte de generar conciencia. Y ahí sí, ahí estamos contemplando el mindfulness en su máxima expresión. Por una parte, la ciencia es la que nos habla de todo lo que sucede con la práctica del mindfulness a nivel cerebral, que es mucho y muy variado. Hay zonas que se potencian, la zona de la memoria, la zona de los procesos atencionales, la zona de la autoestima, autoconocimiento, autoconsciencia, la zona de afrontamiento del estrés. Y hay zonas que se reducen, como por ejemplo la materia gris en torno a la amígdala cerebral, que es la responsable de la impulsividad. Y hay generación de ciertas enzimas que nos sientan muy bien. Y hay generación de neurotransmisores que también nos sientan muy bien. Y la reducción de la generación de cortisol, que eso es fabuloso. Y que se potencia nuestro sistema inmune. Todo esto está muy bien. Y esto es lo que nos dice la ciencia de generar conciencia. Pero luego viene la otra parte, el arte de generar conciencia. Y ahí es donde cada uno de nosotros nos erigimos artífices de la implementación del mindfulness en nuestra vida. Y ahí es donde la práctica del mindfulness es muy personal. Lo que sucede a nivel cerebral, que sucede con la práctica del mindfulness, no sabemos luego cómo a cada uno de nosotros nos va a repercutir en nuestra vida. Podemos adivinar o anticipar que se van a producir cambios muy positivos en torno al bienestar personal, sin duda, en torno a la productividad también, y en torno al área relacional, que al final lo impregna todo. Pues sí, en esas tres áreas se van a producir cambios muy positivos. Pero más allá de eso, es sacar la bola de cristal y ver qué va a ocurrir. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos seres únicos, irrepetibles, particulares, singulares. Y esos cambios a nivel cerebral que la ciencia nos certifica que suceden, luego a cada uno de nosotros nos supondrá lo que nos suponga. Y de una manera muy directa va a depender de cómo nos acerquemos a la práctica del mindfulness, cómo iniciemos esta aproximación a la práctica del mindfulness. Porque sabéis que hay muchísimas personas que se acercan al mindfulness y no terminan de obtener los resultados esperados. Bueno, allí habría mucho que hablar, pero hay una clave. Cada uno se ha de acercar a la práctica del mindfulness de una manera particular. El café para todos no sirve. Sí de la parte ciencia de generar conciencia, no tanto en la parte arte de generar conciencia. Por eso es tan importante arrimarnos al mindfulness, acercarnos al mindfulness, iniciarnos en la práctica del mindfulness sin parafernalia, sin prejuicios, permitiéndonos que lo que haya de suceder, suceda. Y en esa iniciación a la práctica del mindfulness podemos estar ante dificultades que si no sabemos sortearlas, dan al traste con nuestra intención de sacarle partido al mindfulness. Así que yo os invito a que ese acercamiento a la práctica del mindfulness lo hagamos realmente de una manera seria. Nos vamos a divertir, vamos a explorar, vamos a disfrutar, pero vamos a darle un poco ese carácter riguroso de práctica individual, práctica particular y disruptiva que tiene el mindfulness. Hasta pronto, un abrazo.